Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un placer saludarles desde Casa Mediterráneo en Conexión en Directo, el espacio online de nuestro Ágora donde les ofrecemos una programación diaria de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. Hoy tenemos el gusto de presentarles un nuevo capítulo de la serie Viaje a la tradición mediterránea, de Miguel Valls, un apasionante recorrido por la esencia del Mediterráneo que hemos estado emitiendo en conexión en directo en los últimos 3 meses. De este modo, a continuación conoceremos la nueva entrega de esta serie que bajo el título Hayam, Dios igual a X, nos descubre el importante legado cultural, científico y humanístico del sabio Omar Hayam, nacido en la ciudad de Nishapur, en Irán, en el año 1048. Adelantado a su tiempo, Omar Khayyam fue un verdadero hombre renacentista en plena Edad Media que investigó el cosmos, enseñó el camino a la hora de despejar incógnitas matemáticas y escribió bellísimos poemas poéticos donde quedó reflejada su visión de la vida y la relación del hombre con Dios. Por ello, a continuación le damos paso a Héctor Salvador Ferri, director general en funciones de Casa Mediterráneo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Casa Mediterráneo. Para mí es un auténtico placer participar en el día de hoy en la presentación del nuevo episodio de la serie documental El viaje a la tradición mediterránea, titulado Hayam, Dios igual a X. Como probablemente conozcan, Casa Mediterráneo es una institución de diplomacia pública al servicio de la acción exterior de España en el espacio euromediterráneo. Tiene su sede en Alicante y está liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Entre sus diversos fines se encuentra el fomento y apoyo de todas aquellas actuaciones e iniciativas que contribuyan a profundizar en el mutuo conocimiento de las sociedades civiles de las riberas del Mediterráneo, con el objeto de tender puentes de entendimiento y unión entre todas ellas. Esta es, sin duda, la base para la paz y la prosperidad de los pueblos que comparten el mismo mar. Teniendo como telón de fondo este contexto, con motivo de la conmemoración del 25º aniversario de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, Casa Mediterráneo ha dedicado parte de su programación de este año 2020 a recordar tal efeméride. Así las cosas, durante los pasados meses de septiembre y octubre se emitieron los 8 capítulos que componen la serie El viaje a la tradición mediterránea, un documental que aborda desde un punto de vista filosófico-espiritual el sustrato común compartido por las culturas del Mediterráneo. Se trata de un trabajo que contó con el apoyo de diversos organismos públicos, como la Alianza de Civilizaciones o Acción Cultural Española, además de la propia Casa Mediterráneo. Como complemento a esta emisión y de la mano del productor Miguel Valls, nuestra institución albergó el pasado 28 de noviembre la presentación del capítulo El Valle de los Sabios, acerca de una serie de eruditos medievales del mundo árabe como el Mursi. Este 10º episodio que presentamos hoy está dedicado al gran matemático, científico y poeta persa Omar Hayam, y para ello contamos con grandes expertos estudiosos de su figura y del impacto que ésta ha tenido a lo largo de los siglos en el pensamiento de la humanidad. No quisiera concluir mi intervención sin agradecer muy sinceramente el excelente trabajo realizado por Miguel Valls en Hayam, Dios igual a X, así como a las autoridades que han participado en la presentación de este capítulo. Enhorabuena y disfruten del mismo. A continuación les presentamos a Tea Bardosanidze, presidenta de la Sociedad Española de Iranología. Buenas tardes, mi nombre es Tea Bardosanidze, soy la presidenta de la Sociedad Española de Iranología desde el marzo del año 2020. Soy de la República de Georgia, licenciada en Lengua y Literatura Persa por la Universidad de Tbilisi, especializada en escritoras contemporáneas iraníes, y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en el área de estudios iranios. En primer lugar, quisiera agradecer a Casa Mediterráneo esta magnífica iniciativa. Aunque parece que últimamente en España y en general en Europa se conoce mejor a Irán, la literatura persa, sea la clásica o la contemporánea,
sigue siendo una gran desconocida, a pesar de su inmensa tradición. Las causas de esta situación son muchas, entre ellas la visión transmitida por determinados medios de comunicación. La situación cambia radicalmente cuando uno visita este maravilloso país y descubre lo acogedora que es su gente. Y por supuesto agradecer también a Miguel Valls por todo el trabajo realizado a lo largo de todo este tiempo para brindarnos este documental. No son muchos los que han conseguido grabar los lugares sagrados del chiismo y realizar unas entrevistas tan interesantes. Estoy segura que muchos aficionados de la cultura persa van a disfrutarlo y los que no la conocen aún empezarán a acercarse. Hoy me gustaría decir unas palabras sobre Omar Khayyam desde el punto de vista de uno de los escritores y ensayistas más universales de la narrativa contemporánea persa, Sadegh Hidayat. Sadegh Hidayat, puente entre Oriente y Occidente, ha influido en muchos escritores actuales persas y sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas. En España contamos con una buena traducción de la que sea posiblemente su mejor obra, La lechuza ciega, y de varios relatos cortos como por ejemplo Tres gotas de sangre. Hidayat escribió dos breves pero deliciosos ensayos sobre Omar Khayyam entre 1925 y 1935, en las que hace referencia a Khayyam, filósofo y poeta. Khayyam se mantiene en un equilibrio exquisito entre la ciencia y la filosofía, sin ver contradicción alguna entre ellas, ya que están al servicio de la humanidad. Para él, el presente está siempre bajo la tensión de dos momentos: el pasado que evocamos con la memoria y el futuro que se caracteriza por su incertidumbre. Sadegh Hidayat había encontrado una similitud entre Omar Khayyam y Buda. Los dos consideran el mundo como una entidad ilusoria, producto de nuestra construcción mental. La imaginación sensible del poeta muestra el camino hacia la alteridad. Como dice el propio poeta, soy lo profundo de mi ser, pura existencia. Man zane khodam, harche hastam hastam. Muchas gracias. El señor Hassan Khashavi, embajador de la República Islámica de Irán en España, les dirige unas palabras. Buenas tardes, estimados señores. Antes de nada, agradezco a los organizadores de este acto, especialmente la Casa Mediterráneo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y al señor Miguel Valls, autor y productor de la serie El viaje a la tradición mediterránea. Khayyam es una figura eterna y más que conocida a nivel internacional, y eso se comprueba por la influencia que ha tenido a lo largo de siglos tanto en las matemáticas y la astronomía como en la literatura. El escritor británico Edward Fitzgerald fue el primero en traducir sus poesías en el occidente en el año 1859, que deja un impacto importante en las poesías anglosajonas. Sus poesías son profundamente apreciadas por los literatos españoles. Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura de 1956, en su obra famosa Platero y yo, hace referencia a Khayyam, lo que muestra el interés de los escritores españoles por este gran poeta. En 2002, Ricardo Moreno Castillo escribe un libro sobre Omar Khayyam y comenta que sus técnicas en matemáticas han revolucionado esta ciencia en su época. También dice que sus versos, que presentan una
combinación de tristeza y alegría, así como es la vida misma, muestran que conoce muy bien a los escritores griegos coetáneos. En 2017 aparecen todas sus poesías Rubaiyat Khayyam en español en YouTube. En la última década no son pocos los artículos dedicados a él en España. Tanto es el interés general en España hacia esta personalidad persa que podríamos considerarlo como un lazo cultural entre las dos naciones. En los últimos años en España se han celebrado diferentes actos y conmemoraciones en honor a Khayyam. En 2016, la escultura de Khayyam fue colocada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Complutense de Madrid. Asimismo, en el mes de febrero de 2020 se ha celebrado la conferencia del milenio de Khayyam en la Universidad de Nebrija en colaboración con la Universidad Allama Tabatabai de Irán. En la misma fecha tuvo lugar la celebración de la Noche de Poesías de Khayyam en la Embajada de Irán en Madrid, con la participación de los profesores, para mí como el embajador y para la Consejería Cultural de la Embajada. Es un honor, tanto interés por esta destacada personalidad mundial entre la nación culta de España y el resto de las naciones. Espero que los debates de hoy favorezcan el conocimiento sobre Khayyam. Finalmente, quisiera invitarles a todos ustedes a visitar la ciudad natal y el mausoleo de Khayyam en la ciudad de Neyshabur. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Magdi Martínez Solimán, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Querido público, soy Magdi Martínez Solimán, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID. Me da particular gusto estar presentando esta obra magnífica que ustedes van a ver. En parte por razones personales, porque soy padre de una hija malagueña y hijo de una madre egipcia, por lo tanto soy del sur del norte y del norte del sur, como lo es España. Pertenezco a las dos riberas del Mediterráneo. Como director de la Cooperación Española quería estar presente en la presentación de este extraordinario documental, pieza audiovisual que sirve además para conmemorar el 25 aniversario del proceso de Barcelona, un proceso de paz y prosperidad compartida para las dos orillas. Es una alegría participar en un proyecto patrocinado por la Casa Mediterráneo, siempre garantía de buen hacer. Un buen hacer que encuentra excelencia y lucimiento en la obra de Miguel Valls y de todo su equipo, quienes con este trabajo dan ejemplo de los lazos que unen a los pueblos del Mare Nostrum y muestra también la importancia de la cooperación en el ámbito de la cultura, del conocimiento venciendo al prejuicio. La serie Viaje a la tradición mediterránea y de forma ejemplar, este nuevo episodio nos enseña que el Mediterráneo es sinónimo de intercambio artístico y científico, de sabiduría secular, de trascendencia importante. A través de testimonios de primer nivel, el documental nos acerca a la colosal vida de Omar Khayyam. Astrónomo, físico, matemático, pero también poeta, Khayyam es la viva imagen de cómo la unión entre la ciencia y la cultura es fuente de desarrollo. Su primo hermano Leonardo da Vinci estaría orgulloso de él.
La Agencia Española de Cooperación Internacional no podía faltar hoy porque la cooperación cultural constituye una parte fundamental de la cooperación española. Tenemos una trayectoria brillante en esta materia que va a más. De manera creciente, el Mediterráneo es un espacio de proyección e internacionalización de la labor cultural española. Y este documental nos acompaña sin duda en esa tarea de navegar la mar para unir sus riberas. Este magnífico trabajo muestra cómo Occidente quiere comprender a Oriente, objetivo que compartimos en la ECID. Déjenme que les ponga como ejemplo la Biblioteca Islámica de la Agencia de Cooperación. Con sus más de 60 años de trayectoria, apenas unos metros de donde les estoy hablando, tiene miles de volúmenes, algunos datados del siglo XVI, que nos identifica como lugar de encuentro entre las culturas. Es modelo de respeto y conocimiento de la sabiduría de nuestros vecinos de la ribera sur del Mediterráneo. Qué dulce es la existencia de quien tiene medio pan y un nido donde abrigarse, se afirma en el documental. La trayectoria de la cooperación española en el Mediterráneo en buena medida propone lo mismo, no dejar a nadie atrás, generar pan y abrigo. Da la mitad de lo que tienes al pobre que pasa, pero que nadie se sienta humillado por tu limosna y por tu saber. La cooperación española coincide también en este mensaje de solidaridad y respeto que propone Omar Khayyam. En resumen, estamos muy satisfechos con el creciente papel de la cooperación cultural española, de la cooperación española en suma, en el ámbito mediterráneo, y estamos todavía más agradecidos a este magnífico documental, al genio de Miguel Valls, por apoyarnos en esta labor, por recuperar nuestro pasado común, por acercar culturas entre pueblos sabios, porque, como nos gusta decir en la ECID, cultura es desarrollo. Así que mi más sincera enhorabuena, disfruten de este manjar oriental y español. Y a continuación vamos a visionar el tráiler del documental Khayyam, Dios igual a X. Frecuenta a los hombres honrados y sabios y huye a 1000 leguas de los ignorantes. Traga el veneno que te ofrezca el hombre digno y tira el antídoto del necio. No entristezcas a nadie y escóndete para sonreír. Da la mitad de lo que tienes al pobre que pasa, pero que nadie se sienta humillado por tu limosna ni por tu saber. Renuncia a tu recompensa, Khayyam, y sé feliz. Rompe la cadena del bien y del mal y no te lamentes por lo que te haya de suceder, pues ya está decretado desde la eternidad. Piensa en libertad y encara sin miedo cielo y tierra. Qué dulce es la existencia de quien tiene medio pan, un nido donde abrigarse y no es señor ni siervo de nada. Pues tras haber visionado este avance del documental Khayyam, Dios igual a X, la nueva producción de Miguel Valls que forma parte de la serie Viaje a la tradición mediterránea, a continuación vamos a conocer un poco más este trabajo donde de nuevo su autor bucea entre el vasto legado cultural del Mediterráneo para acercarnos su riqueza y tender puentes de conocimiento mutuo entre Oriente y Occidente. Para ello contamos hoy con la participación de, como no, Miguel Valls, director, guionista y productor de Viaje a la tradición mediterránea. Miguel, buenas tardes, bienvenido de nuevo a este espacio. Buenas tardes a todos. Gracias a Casa Mediterráneo, a don Joaquín Rodríguez y a Jalil Bárcena, excelentes amigos y sin cuya ayuda pues este documental no sería lo que es, sea lo que fuere.
Pues nada, nos has dado pie para presentar a nuestros acompañantes de esta tarde, que son Khalid Bárcela. Él es islamólogo, director del Instituto de Estudios Sufíes de Barcelona. Khalid, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, es un placer. Y como no, Joaquín Rodríguez Vargas, profesor de persa y especialista en estudios persas. Joaquín, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la oportunidad que brinda Casa Mediterráneo y también realmente a Miguel Valls por haber hecho este reportaje tan estupendo. Muchas gracias. Y para conocer un poquito más a los que a lo largo de la siguiente hora nos van a abrir puentes y nos van a atender conocimientos de este apasionante mundo, vamos a conocer un poquito más a Miguel Valls. Él es licenciado en Ciencias de la Información, rama audiovisual, por la Universidad Complutense, con distintos cursos en el Instituto de Empresa de Madrid. Asistente de cámara de informativos en las corresponsalías de España en la agencia Viz News de Reuters y del canal alemán ZDF, también para la NBC en Estados Unidos. Miguel Valls ha sido también productor audiovisual en las agencias de publicidad Young and Rubicam, Tapsa y Basat y Ogilvy y Mather. También fue director creativo en Basat, Ogilvy & Mather en Barcelona y asesor de comunicación del director general de Juventud. Valls ha participado en el programa Short Time Expert on Communication para proyectos de la Unión Europea en Turquía, asesorando a empresas e instituciones locales, y ha impartido cursos específicos sobre publicidad y comunicación en IDEP, Escuela de Ingenieros de Barcelona, y la Universidad de Caboines. Asimismo, ha impartido conferencias sobre conocimiento tradicional en las universidades de Granada, Murcia y Barcelona, y en instituciones como la Casa Árabe, Círculo de Bellas Artes de Barcelona, el Ateneo de Madrid, las fundaciones Jiménez Becerril y Tres Culturas de Sevilla. Desde 2009 escribe, dirige y produce la serie documental El viaje a la tradición mediterránea, emitida por la 2 de Radio Televisión Española y por el canal Nat Geo en Estados Unidos. Por su parte, Khalid Bárcela es islamólogo, director del Instituto de Estudios Sufíes de Barcelona, y Khalid, les comento, se doctoró por la Universidad de Barcelona con una tesis sobre el poeta y sabio sufí persa Maulana Rumi. Al mismo tiempo es licenciado en Ciencias de la Información y diplomado en Lengua Árabe. Ha realizado estudios de filología árabe y ciencias del Islam en diversos países árabes como Marruecos, Líbano, Jordania y Siria. Intérprete además de ney, la flauta sufí de caña, ha cursado estudios de musicología turca y recitación coránica en Estambul, así como de caligrafía árabe. Es autor de diversos libros sobre el sufismo, como Introducción al sufismo, Perlas sufíes, Saber y sabor de Rumi, y como traductor ha traducido del árabe, tanto al catalán como al castellano, el Diwan, la obra poética del poeta y sabio sufí Mansur Halak. Como narrador ha publicado los libros de cuentos a oscuras e historias de Nasruddin, que obtuvo el premio Serrador el año 2016. Ha impartido también docencia en distintas universidades españolas y en 1998 fundó en Barcelona, ciudad en la que reside, el Institut d'Estudis Sufís de Barcelona, que dirige desde entonces. Y ya para presentarle nuestro tercer participante en esta interesantísima mesa de debate y conocimiento, les comento que Joaquín Rodríguez Vargas es doctor en Filología Árabe y Estudios Islámicos por la Universidad Complutense de Madrid e intérprete jurado en lengua persa. Desde 2010 trabaja como profesor de persa en la Consejería Cultural de Irán en Madrid y tiene una amplia formación en cursos y seminarios, tanto como docente como asistente, sobre la cultura y lengua persas, celebrados tanto en Irán como en España. Fruto de su vasta formación y experiencia, además cuenta con diversos reconocimientos por su labor investigadora y divulgadora de la lengua y cultura persas, como el premio recibido en 2017 al Libro del Año en su 24 edición del certamen The World Award for Book of the Year of Islamic Republic of Iran, en su sección extranjeros en el apartado Estudios persas e islámicos por los arcanos de la unicidad de Dios en las estancias espirituales del Sheikh Abu Said de Monabar. Es un premio otorgado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de Irán y fue entregado por el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Sin duda, su amplia trayectoria y conocimiento de nuestros tres invitados nos va a servir para conocer un poquito más de cerca la figura de Khayyam y su época. Khayyam, un hombre adelantado sin duda al Renacimiento, fue matemático, científico, filósofo, poeta, y además su ansia por aprender y resolver enigmas nos dejó un vasto legado en el área de las matemáticas,
la incógnita X, en las ciencias el calendario solar más exacto y que además rige hoy en día los días de Irán y Afganistán, y también una amplia obra poética conocida quizás en Occidente de forma tardía, casi anecdótica, pero que tuvo y tiene un gran impacto en las generaciones de poetas posteriores. Si os parece, podemos empezar a presentar de una manera casi, digamos, amplia, pero a la vez inconclusa, de la figura de este sabio. ¿Nos podrías decir, Miguel, cómo fue el origen de este nuevo capítulo y cómo pusiste en marcha este proyecto? Pues realmente este documental es un acto de desagravio, porque la primera vez que tuve contacto con Hayam fue a través de la recomendación de un amigo que me dijo, mira, léete estos poemas de un sabio sufí. Y yo lo leí y digo, pero este no es un sufí, este es un vividor, es un borrachín, mujeriego, carpe diem, disfrutemos de la vida y tal. Y lo aparqué porque hice, como todo el mundo, la lectura exterior, ¿no? Lo que primeramente se ve. Y luego, al cabo de los años, cayó en mis manos una obra en 6 volúmenes que se llama Diccionario Sufí, que habla sobre el simbolismo persa propio del Jorasán. Y entonces, cuando me enteré del simbolismo específico que utilizan los persas del Jorasán, recordé mi lectura de Hayam y lo volví a leer a Hayam con el diccionario de símbolos en la otra mano. Y entonces es cuando comprendí que tanto la lectura exterior que había hecho era correcta, pero atendiendo al simbolismo sufí, pues la segunda interpretación también era correcta y ambas juntas cobraban una potencia extraordinaria. Y me sentí muy mal por haber prejuzgado a este señor de manera tan frívola, y me impresionó mucho y quise compartirlo con quien quisiera prestar oídos. Y también a lo largo de la producción de la serie me he ido encontrando con muchos maestros sufíes, y las referencias al sufismo del Jorasán eran constantes. He traído aquí este anillo de turquesas que lucen muchos maestros sufís en el anular de la mano derecha. No solo es un adorno masculino en contextos musulmanes, sino que también es el souvenir que nos traemos todos del Jorasán. ¿Por qué lo llamamos piedra turquesa? Porque se embarcaban en Istambul, venían de Turquía, pero realmente proceden de las minas llamadas Ali Mersai, que están al lado, a escasos kilómetros, de la ciudad de Nishapur. Y entonces este anillo en la mano de tantos maestros sufís significa también su ligazón, su referencia a la vía Malamatí, que es en la que se formó Omar Khayyam. Era la creencia fundamental que se practicaba en Nishapur, en el área del Nishapur, en la provincia de Jorasán, y representa ese vínculo con aquellos malamatís, lo que llamaban los réprobos, los hombres perfectos. Uh-huh. Y en cuanto a la figura de Hayam, su importante legado, y bueno, de alguna manera esa figura renacentista, que es lo que más llama la atención,
¿Qué nos podríais comentar? Hacernos una pequeña introducción de lo que fue aquella época, una época quizás de un movimiento renacentista inusual de esta parte del mundo, muy diferente a Occidente, lo que estaba viviendo y que marcó, por supuesto, la trayectoria vital de este sabio. ¿Qué nos podrías comentar alguno de vosotros, Jalil o...? ¿Quiere hablar? Adelante, Joaquín. Bueno, en cuanto al Renacimiento, pues sí, se trata de un renacimiento, lo que hubo en Persia, un renacimiento sin precedentes, ¿no? Porque digamos que en el siglo VII ocurre una conmoción, ¿no? Que es la llegada del Islam a Persia, ¿no? Y esa conmoción, ¿no? Que al contrario de lo que se suele creer, ¿no? Y Persia, pues tardó alrededor de 300 años en convertirse al Islam, ¿no? Pero cuando ya surge otra vez, digamos, lo que es la cultura persa, algo que se estaba fraguando durante esos 200, 300 años en los que tardó en convertirse al Islam, ¿no? Surge de una forma inusitada y repentina, ¿no? Bajo la égida de los samaníes en el siglo X. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí un renacimiento que realmente, aunque sí que realmente Irán había ya renacido de sus cenizas más de una ocasión, ¿no? Tomemos, por ejemplo, la conquista de Alejandro Magno, ¿no? Cuando Alejandro Magno instituye el imperio aqueménida, ¿no? Y luego hay un proceso de unos 100 o 150 años en lo que aparece una dinastía griega que rige los destinos del Irán, ¿no? Hasta que aparecen los partos de nuevo otra vez, que es una dinastía irania, y luego también otra conmoción que sufre en el siglo III cuando aparecen los sasánidas. Sin embargo, realmente la conmoción que supuso lo que es la llegada del Islam, en el que se cambió todas las estructuras mentales y religiosas, ¿no? Pero sin romper ese espíritu persa que siempre había tenido, supuso una conmoción, digamos, que creo que intelectualmente hablando, bajo el punto de vista religioso, filosófico, bajo cualquier otro tema, y eso a pesar de estar hablando de un país que antes de ser musulmanes profesó hasta 7 religiones, ¿no? Sin embargo, eso fue una conmoción sin precedentes, ¿no? A pesar de todo, surge un renacimiento que es el renacimiento samaní, ¿no? En el que de repente, con una formación, una larvación de unos 200 años más o menos, aparece la cultura persa con una fuerza inusitada aún mayor que la que tenía en la época sasánida, ¿no? Con cientos de poetas y escritores, intelectuales, que escribían tanto en persa como en árabe. O sea, hay que tener en cuenta eso muy presente, ¿no? Se le aplica muchas veces lo que es la etiqueta de árabe a muchos intelectuales y científicos que realmente eran persas, lo que pasa es que escribían en árabe, ¿no? Entonces, digamos que Omar Khayyam es hijo, de alguna forma hijo de los samaníes, ¿no? Aunque los samaníes se habían extinguido 50 años antes de su nacimiento, sin embargo, el legado que dejan los samaníes cuando desaparece en el año 999, barridos por los ghaznavíes, que era una dinastía túrquica llegada de Asia Central, ¿no? Ese legado que dejan los samaníes de una intensidad y de una fuerza y una pujanza de tal manera que los turcos que llegan ahí a Persia y se hacen con el poder, no solo no destruyen esa cultura, sino que la expanden a la India, ¿no? Y realmente, pues yo creo que de alguna forma Omar Khayyam, junto a muchos bardos y escritores de la época y autores e intelectuales de la época, son hijos de esos samaníes, de esa cultura persa que renace después del Islam, cuya diferencia principal con los sasánidas es la religión, ¿no? Yo pienso. Ujú. ¿Y nos podríais comentar esa historia que hablas de cómo llegó este importante legado cultural, sobre todo su obra poética a Occidente? Porque llegó de una forma muy tardía, si no es hasta el siglo XIX, mitad del siglo XIX, con la colonización. Sí, perdón. Sí, ¿quiere hablar? Coméntanos, Jalil. Sí, no, quería añadir simplemente a lo que comentaba el profesor Joaquín. Efectivamente, quizás subrayar algo importante, y es efectivamente esta continuidad histórica persa que se ha dado, diríamos, a lo largo de la historia. Es decir, sí que ha habido, diríamos, podríamos decir, colapsos, sí que ha habido, diríamos, interrupciones momentáneas, pero es cierto que atisbamos en toda la historia persa una continuidad, diríamos,
de unas características importantes. Yo diría que una de estas, por eso también podríamos decir que el Islam o los diferentes islams persas tienen, diríamos, una particularidad importante, fruto, diríamos, de todo este ancestro, que diríamos, no se corta en el tiempo. Lo que querría decir es, un poco también por subrayar la figura de Khayyam. Él efectivamente vive en un tiempo muy difícil. Y a todo esto que ha comentado el profesor Joaquín muy acertadamente, quizás hemos de añadir que hay otro elemento más que él ha mencionado un poquito, y es la irrupción turca. Es decir, hay un pueblo que entra en el Islam, que es el pueblo persa, pero efectivamente Khayyam vive una nueva irrupción y en su propia tierra, que es la irrupción de estos turcos que después se iranizarán, diríamos que después pasarán, diríamos, a utilizar la lengua persa como lengua propia. Es un momento difícil también el que vive Khayyam, porque es un momento también en el cual una cierta ortodoxia islámica trata de asentarse. Hay una pugna entre, podríamos decir, una teología racionalista, los llamados mutazilitas, que serán, diríamos, después hallarán un enfrentamiento muy grande por parte de una corriente mucho más tradicional, el hanbalismo, el asharismo, y Khayyam vive, diríamos, justo en ese instante, justo en el instante en que unos nuevos musulmanes turcos entran en el Islam, pasan a gobernar incluso, diríamos, ciertas zonas de Persia, y al mismo tiempo hay una ortodoxia islámica que pugna por asentarse. Khayyam en este sentido será, diríamos, esa voz que clama en el desierto, esa voz, diríamos, que critica toda convención y que cuestiona todo dogma. Yo creo que la poesía de Khayyam y su impulso no se entendería sin esa pugna teológica que está en el ambiente. Por otro lado, también, antes de entrar en esta historia que es fascinante también de cómo irrumpe Khayyam en Occidente, yo creo que es muy importante subrayar también el peso de la poesía en toda la cultura persa histórica. A diferencia de Occidente, esto el profesor Said Hossein Nasr lo subraya muchísimo, nosotros es difícil que en la cultura europea, hablando en general, en la cultura occidental, tengamos personas, diríamos, de ciencia, por ejemplo, que sean poetas. Esto no es inusual en el ámbito persa. Yo me atrevería a decir que en ningún otro lugar del mundo pensamiento y poesía han conocido tal simbiosis prodigiosa como es el caso de la cultura persa. En ese sentido, la obra poética de Khayyam no es un apéndice, no es algo menor en su biografía. Yo creo que hay que subrayar, diríamos, esta importancia de la poesía persa, insisto, porque yo creo que se ha hecho filosofía en Persia a través de la poesía. Hafez es un gran poeta, pero al mismo tiempo es un hombre de pensamiento. Y lo son también Molana Rumi y lo es Saadi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que, diríamos, hemos de valorar, junto a todo lo dicho, la importancia que lo poético, que la poesía, yo creo que el persa tiende a pensar o tiende a ver el mundo, las cosas en imágenes y tiende a expresarse en ritmos sonoros y por lo tanto a pensar mediante la poesía. Y yo creo que esas características que están en el ADN, podríamos decir, persa, yo me atrevería a decir hasta nuestros días, son importantísimas para conocer la obra y la importancia de Khayyam, insisto, cuya poesía no es un apéndice de su obra científica o de su pensamiento. Pues si os parece, conocemos cómo llegó hasta nosotros, hasta Occidente, este importante legado cultural y no solamente poético, como tú dices, sino que es un todo en la poesía y la obra de Khayyam. Coméntanos, si te parece, Miguel, cómo cuentas en el documental además esta historia. Me gustaría añadir una precisión. Es costumbre de los pueblos del norte más apegados a la tecnología, a las armas y al nomadismo. Como digo, es frecuente que anhelen o que envidien la prosperidad de los pueblos del sur y sistemáticamente han
han conquistado el sur, pero el sur les ha conquistado a su vez culturalmente. Los mongoles conquistaron China y en una generación ya hablaban chino. Los romanos conquistaron Grecia y en una generación se convirtieron en griegos. Los visigodos conquistan Hispania e inmediatamente pasan a redactar sus documentos en latín o en romance. Es decir, el norte siempre ha conquistado al sur porque han sido más guerreros, tienen más urgencia, pero el sur ha aculturado a los pueblos del norte, los conquistadores, y entonces eso ha pasado en todas las épocas. Es curioso también que, como dice el profesor Rodríguez Vargas, el Islam tardó en consolidarse aproximadamente 300 años en Persia, pero hay que decir que los dogmas del Mesías, la resurrección de los muertos, la angelología y la demonología y el juicio de nuestros actos son dogmas zoroastras que pasan al judaísmo en el siglo VI a.C., cuando Ciro II conquista Babilonia y allí rescata a los hombres cultos de la corte que habían tomado como esclavos los babilonios al saquear el templo. Entonces, tengo para mí que en esa época se produce un acercamiento entre los judíos y los persas, y los judíos asumen estos dogmas que ya he mencionado, que pasarán al cristianismo y al islam. Entonces, cuando el islam llega a Persia, pues de alguna manera los persas dicen, pero ¿qué nos traéis? El Mesías, la resurrección de los muertos, la angelología, si eso ya lo sabíamos. Pero hay que decir que el imperio persa es un imperio enorme, desconocido y potentísimo. Baste decir que el imperio persa fue el único que consiguió parar al imperio romano. El imperio romano se expandió hasta las fronteras persas, no fue hasta Alejandro Magno y sus huestes, que aprovechando un momento de debilidad conquistan Persia, y muchas veces decimos que los árabes, decimos mal dicho, que los árabes nos trajeron a Occidente el conocimiento de los clásicos griegos, pero hay que decir que los persas conocieron personalmente a Aristóteles, que era el preceptor de Alejandro Magno. Dicho esto, pues tengo entendido que la obra de Hayam, no su obra científica que se difunde rápidamente en todo su contexto, la obra poética, que en cierto modo se resume a un cuadernito privado que él llevaba, en el que iba escribiendo sus pensamientos sobre la vida y sobre la muerte y sobre la trascendencia, se supone que la descubre el profesor Fitzgerald en la India. Y entonces el profesor Fitzgerald traduce más o menos literalmente, porque no era experto en simbolismo sufí, traduce aquellas cuartetas, poemas de 8 versos, y se lo manda a su alumno en Londres. Su alumno en Londres era Fitzgerald, el que descubre este manuscrito. Se llamaba Cowell, lo he dicho mal antes. Y entonces Fitzgerald traduce estas cuartetas para el gusto victoriano. Como dice en el documental el profesor Cavanagh, Fitzgerald hace una traducción de cómo Occidente quiere entender a Oriente. Y entonces, como decía al principio, estas cuartetas de Hayam
en su lectura exterior es un poco carpe diem. Como no sabemos qué hay después de la muerte, disfrutemos y disfrutemos de los placeres de la vida, del vino, del amor, del beso de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y con eso es con lo que se quedan. Irrumpen esas traducciones en plena época victoriana, estrecha, puritana y tal, y causan una conmoción, porque frente a ese moralismo absurdo, dicen, pues mira, un persa hace casi 700 u 800 años estaba hablando así de la vida y nosotros parece que hemos retrocedido, o sea, y causa una conmoción tremenda y bueno, y hay que decir que también las creencias sufís del Jorasán, como también expresa muy bien Ahmad Taheri, que es un traductor literario que también interviene en el documental, las creencias del Jorasán persa están muy cotejadas y corroboradas con las creencias de Oriente Medio y Extremo Oriente. Las caravanas de la seda que circulan por la falda sur de esa montaña que para el mar Caspio y que llega hasta el Tíbet, como digo, esas caravanas transportaban más que seda, transportaban creencias y en el Jorasán confluyen todas esas creencias, esa manera de expresar los dogmas fundamentales del ser humano y da como resultado un tipo de sufismo ortodoxamente musulmán, pero a su vez muy cotejado, muy corroborado y muy sancionado por las creencias de Extremo Oriente. Y entonces da como fruto un corpus doctrinal solidísimo, ¿no? Y del que participan, ¿no? Exactamente, porque la obra no solamente se queda en esa superficialidad del carpe diem, como bien dices, sino que bueno, nos llega un pensamiento donde se exponen diferentes aspectos, diferentes ideas. La idea de la insignificancia, la transitoriedad de la vida, la voluntad divina como responsable del devenir, habla de la fatua también, el darse más que el dar, y como no, la idea de la muerte, que es lo que hay tras ella, si se espera, como bien dices en el documental, la nada o la misericordia. Coméntanos, si te parece, Joaquín, un poquito más a fondo esa trascendencia de la obra de Khayyam. ¿Hacia dónde va esa obra poética más allá de la superficialidad de la que Occidente en un primer momento se sorprendió y desde luego fascinó? Sí, en primer lugar quería pues hablar para el profesor Bárcena sobre lo que son los azaríes y los mutazilíes, ¿no? Porque para eso hay que entender en este contexto donde se había movido Omar Khayyam, ¿no? En ese contexto de pensamiento, qué es lo que ocurría en Persia en esa época, ¿no? Digamos que siempre ha habido una pugna entre esas dos formas de pensamiento, esas dos formas de ver el Islam, ¿no? Los azaríes que digamos que se atenían lo que es a la palabra tal como suena, o sea, lo que es la superficialidad del significado del Corán, y luego estaban los mutazilíes que pues hablaban ya de más de lo que es la racionalidad. Se podría hablar mucho de los mutazilíes, no tenemos aquí tiempo, ¿no? Pero aquí es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? En Persia el mutazilismo siempre ha tenido una importancia muy grande, o sea, es algo lo que es uno de los aspectos más relevantes de la mutazila, que fue totalmente legal durante el califato de Al-Ma'mún, un califa que estaba persificado y obsesionado con Irán, que era de madre persa y de padre árabe, que era Harun al-Rashid, ¿no? Él lo legalizó, él puso el mutazilismo como en la doctrina oficial de lo que era el califato de Bagdad y, digamos, lo promovió, ¿no? Y muchos incluso de los visires y altos funcionarios que lo rodeaban eran mutazilistas. Luego fue abolido por al-Mutawakkil, que tenía pensamientos, el califa Mutawakkil tenía pensamiento más bien tirando a la salida. Pero volviendo al tema de lo que es la importancia que el mutazilismo le da a lo que es la razón, el raciocinio.
el raciocinio, ¿no? El hecho de pensar por nosotros mismos, ¿no? La Sharia veía como todo revelación, sin embargo, la Mu'tazila decía, hay revelación, por supuesto, pero también tenemos que racionalizar esa revelación. Y es el camino y los derroteros que, por los que siempre ha ido Persia, incluso los persas suníes tenían esa tendencia. No todos, por supuesto, menos que los chiíes y los maenitas, porque en la Mu'tazila, o sea, ese pensamiento de racionalidad ha estado muy presente sobre todo en lo que es el chiismo duodecimano y también el ismaelismo. Entonces, dicho esto, por ejemplo, ¿no? Cuando Ferdusi empieza sus primeros versos, los primeros versos del libro de los Reyes, en el nombre del Dios de la razón, ¿verdad? En lugar del Dios clemente y misericordioso, hace mucho énfasis en el nombre del Dios de la razón, la importancia que le da a los persas a lo que es la razón. Bueno, pues Omar Khayyam se movió en este contexto. Yo a veces pienso que realmente Omar Khayyam era un mutazilí. Lo que pasa es que la Mu'tazila luego se disolvió. La Mu'tazila luego se disolvió como corriente de pensamiento, pero dejó su impronta, su honda impronta dentro de lo que es el pensamiento persa. Que luego eso fue, digamos, rebajado por los movimientos sufíes. Ya cuando el sufismo empieza a subir, empieza a tener una relevancia muy grande, lo que es incluso en la literatura persa, en el pensamiento persa, luego ya esa racionalidad va bajando, pero digamos que hasta el siglo XII el Herat, como le llaman los persas, el Herat, la razón, tiene una gran importancia. Digamos que Omar Khayyam se movía por esos derroteros. Para él no se puede hablar que fuera un ateo ni nada de eso, ¿no? Él creía en un Dios aconfesional, se podría decir, ¿no? Un Dios que no entraba dentro de los esquemas de lo que son las religiones abrahámicas, un Dios algo inaccesible para la nación. Y eso realmente es lo que a Omar Khayyam le amargaba la vida, porque con la razón, con ese Gerardo que tanto ellos encomiaban y alababan, ¿no? No podían acceder a lo que es el misterio de Dios, al misterio de la muerte, al misterio de para qué venimos. Cuando él dice, por ejemplo, en uno de sus famosos robayos, en uno de sus famosas cuartetas, dice que este mundo nada se ha añadido con mi venida y nada se disminuirá cuando yo me vaya. Eso él, aparte de que amargarle lo que es el hecho de la muerte, de saber, de estar consciente que va a morir, ¿no? Quizás le amargara más el hecho de no poder entender eso, porque Omar Khayyam siempre era un matemático, buscaba la racionalización de las cosas, y como tal, eso es algo que no pudo desentrañar, y es algo que realmente le persiguió toda la vida, es lo que por lo menos se refleja en sus facetas. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Una de las formas de ver las cuartetas de Barcelona. Sin duda una incógnita, esa X que llegó hasta nuestros días, pero que él no pudo desentrañar. La X de Dios y la X de la existencia, ¿no? De la existencia misma. Cuando él dice, por ejemplo, hay dos definiciones preciosas para mí, que habla definen el mundo, ¿no? Dice, un algo entre dos nadas. O sea, la nada de antes de nacer y la nada después de morir, ¿no? O, por ejemplo, otra descripción que hace del mundo que me gustó mucho es un jardín con dos puertas. La puerta de entrada y la puerta de salida, ¿no? Y él no entendía para qué ese jardín estaba aquí, para qué está, ¿no? Y eso es la eterna incógnita que siempre ha tenido el ser humano desde que pensamos. Desde que este homínido está aquí en la Tierra pensando, yo creo que todos los pueblos, digamos que han expresado eso a su manera. Y claro, los persas, como son grandes poetas, aunque no sean poetas de profesión, porque Omar Khayyam no era un poeta de profesión, era astrónomo y matemático, aunque no lo fuera, pero él, ¿cómo lo expresó? En una poesía que realmente, si se conoce la lengua persa, se da uno cuenta de lo bella que es y a la vez lo sencilla que es. Y precisamente una de esas relaciones que marca en su poesía es esa relación con Dios, esa nueva visión de la deidad. Quizás, Khalid, nos puedes comentar esa faceta de Khayyam.
Sí, de todas maneras, amiga Sonia, se dicen cosas tan interesantes que querría apuntar Por alguna o supuesto, subrayar por alguna cosita, supuesto. ¿eh? Claro, por supuesto. No me olvido de la pregunta. Querría decir algo para que no se nos pasara sobre la importancia, efectivamente, de este vasto territorio llamado Jorasán. Su importancia, diríamos, no ya en la espiritualidad sufí, no ya en la, diríamos, en el ámbito persa, no ya en el ámbito, en fin, del Islam en general. Yo diría que es uno de los grandes veneros de pensamiento, de religiosidad, de arte también de la humanidad. Sí que es cierto que hay un aforismo, un dicho sufí a propósito de esta vastísima región que es el Jorasán, que dice aquello de que, miren, el sufismo, uno de los lugares donde nace es el Jorasán, nació en Jorasán, y mientras haya sufismo en Jorasán, habrá sufismo. Cuando no haya sufismo en Jorasán, el sufismo dejará de existir. Cabría hacernos la pregunta de valorar cómo hoy está el sufismo en Jorasán para ver, diríamos, la salud que tiene el sufismo. Pero bueno, simplemente este dicho para subrayar, diríamos, esta importancia. Es decir, habrá tasawuf, habrá sufismo, habrá irfan, mientras en Jorasán, diríamos, exista. Merecería mucha reflexión este aforismo, pero no tenemos tiempo. Simplemente para subrayarlo. Quisiera decir también que, miren, yo creo que la figura de Hayam no la podemos entender del todo si pensamos en el sufismo en singular, porque efectivamente no hay un solo tasawuf, técnicamente hablando, hay muchos sufismos. Hay que decir que hay un sufismo que no entiende a Hayam. Hay un sufismo que es, podríamos decir, mera piedad islámica o mera piedad devocional que no entiende a Hayam y que lo ha rechazado siempre, pero no por su pensamiento, sino simplemente porque no alcanza, no llega, no llega. En ese sentido, creo que hemos de pensar en sufismos en plural, porque efectivamente hay corrientes sufíes, con todo el respeto, pero muy torpes. Hay un sufismo que es una mera santurronería, que es un sufismo que incluso Hayam se rebelará contra él. Que lo pondrá, diríamos, como uno de sus principales, diríamos, críticas, ¿no? La piedad estéril, la santurronería, muchas veces, diríamos, teñida de fanatismo y teñida diríamos, sí, de fatalismo y de fanatismo, ¿no? Por lo tanto, creo que hemos de entender que hay muchos sufismos y que Hayam, yo creo, eso lo explica muy bien el profesor Said Hossein Nasr, él dice que hay figuras que tienen una misión y que tienen sí, una misión a cumplir. Y él habla, diríamos, de la misión de Hayam también. Así como, diríamos, Molana Rumi tiene una misión también, Hafez tiene una misión, y entre ellos tienen algunas concomitancias, pero tienen muchas diferencias. Él dice que esas diferencias aluden, diríamos, o tienen que ver con esa misión que tienen. Seguramente una de las misiones de Hayam sea precisamente desnudar esa falsa devoción, desmitificar, por otro lado, colocar al ser humano en su lugar. Él tiene, porque es una persona de humor también, el humor sirve para rebajar, diríamos, todo este trascendentalismo, ¿no? Y eso lo tiene también muy bien Hayam. Yo creo que es una persona de humor también, cuando él dice, por ejemplo, que en la existencia, él dice, entre toro y toro, burros. Se refiere efectivamente a el toro de los cielos, es decir, la estrella de Taurus, el toro de la tierra, y dice, entre toro y toro, lo que hay, una inmensidad de burros, es decir, del ser humano, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, creo que hemos de entender, diríamos, esa misión que tiene Hayam de, ¿cómo decir?, de criticar todo convencionalismo, diríamos, de criticar la falsa piedad. Todo eso creo que lo asume muy bien Hayam, además de una manera muy elegante, muy educada y con unas ciertas dosis de humor que, insisto, sirven para rebajar el trascendentalismo. Hay un autor, Friedrich Schuon, que dice de Hayam que es una especie de bufón de la corte de la espiritualidad.
Y creo que es una definición muy bonita. Creo que sin todas esas cosas no tendríamos del todo a Hayam. Yo creo que él no es un espíritu racionalista, como por ejemplo algunas veces se ha dicho, pero sí que es un espíritu racional. Es un espíritu racional abierto, diríamos, al misterio. Y creo que en él fe y razón tienen, diríamos, una relación bella, no atormentada, bella. Él considera que la razón no puede matar, diríamos, esa dimensión de espiritualidad, de trascendencia, de misterio, de apertura al misterio que tiene el ser humano, pero él es muy contundente a la hora de decir que la fe y la espiritualidad no puede ser, diríamos, repugnante a la razón. Y hay que decir que hay un sufismo que es repugnante a la razón, por toda su, diríamos, por toda su superchería, y esto hay que decirlo, ¿no? Por lo tanto, creo que todas estas cosas son importantes. Y por otro lado, también hemos de tener en cuenta que cuando nosotros proyectamos desde Europa nuestra visión, incluso como estudiosos, a autores o a otras culturas, en definitiva estamos proyectando, ¿no? Diríamos, pues toda una serie incluso de terminología. Nuestra terminología, cuando nosotros utilizamos la palabra místico, estamos calificando como místicas a muchas cosas, incluso pues esto, a Hayam o al sufismo, etcétera, etcétera, que saldrían, que no entrarían dentro de lo que en Europa y concretamente en la península ibérica nosotros entendemos por mística, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, creo que hemos de tratar de aproximarnos a los autores desde ellos mismos, con toda la dificultad que eso comporta, ¿no? Y ahora sí, no me alargo mucho más, pero respecto a Dios, hombre, yo creo que Hayam es un espíritu, vuelvo a decir, racional, y yo creo que, ¿cómo decir? Yo creo que él inaugura también una cierta forma de pensamiento. Él sabe que por mucho saber que él tiene, jamás llegará a saberlo todo. Y él considera, yo estoy convencido que él considera que hay una cierta forma de saber que nos impide, que impide que la irrupción del misterio irrumpa, diríamos, en el ser humano. Por lo tanto, yo creo que él es consciente de esto, de la pequeñez del ser humano y de que jamás el ser humano podrá alcanzar, abastar, diríamos, abarcar el misterio. Por lo tanto, él evidentemente es un hombre, diríamos, abierto al misterio, pero que no lo categoriza, diríamos que no, en este sentido, que no lo humaniza, como vemos en ciertas formas religiosas, ¿no? En el cual, diríamos, ese Dios es empequeñecido y hecho diríamos, a la medida humana, ¿no? Yo creo que él está abierto, diríamos, al misterio de la existencia, al misterio de eso que llamamos Dios, divinidad, pero que en modo alguno trata de reducirlo. Y por otro lado, yo creo que es un sabio que sabe que no lo sabe todo y que no tiene ningún reparo a pronunciar la adri, cuando se ha de decir. Es decir, la adri en árabe, pero que es una expresión que ha pasado a todo el Islam, no sé, no conozco, no alcanzamos. Y es que efectivamente el ser humano no puede abarcar el misterio, ¿no? Y en cuanto a su relación personal con Dios, él habla con él de tú a tú, es una relación más de amistad que de jerarquía. De amistad. Es Esto interesante. esto es muy persa, ¿no? Por otro lado, efectivamente, la relación de siervo-señor es una relación, diríamos, jerárquica, es una relación vertical en el cual el siervo no puede levantar la voz al Señor por temor a que el Señor, diríamos, le castigue. En esta relación un poquito más horizontal, que no es irreverente, que es una relación de mutuo respeto, me atrevería a decir yo, al amigo, el bardo sufí, se permite, diríamos, cuestionarle, ¿por qué no estás aquí? Se permite reprocharle, y es esa relación tan especial que se establece, diríamos, entre
bueno, entre el ser humano y ese Dios que es visto, diríamos, como amigo y que, insisto, por lo tanto, se le permite decir, oye, si nosotros tenemos esa relación de amistad, tú has de deberte, diríamos, a este pacto de amistad, ¿no? Eso no lo hallamos en todo el sufismo. Eso se ha de decir, no lo hallamos en todo el sufismo, pero es muy bello, diríamos, verlo en estos bates, en estos poetas persas. Perdón, quizás Miguel o el profesor Sí. Rodríguez querían decir algo. ¿Querías, Sí. Miguel, quizás comentar tu opinión al respecto? Pues sí, alguna puntualización. Cuando se habla de razón, en este mismo foro hemos comentado que las palabras también llaman a engaño. Hay que decir que muchas veces habría que definir lo que es esta razón, porque a veces lo usamos como sinónimo de reflexión. La historia de la espiritualidad es una pugna constante entre la lectura literal y la lectura simbólica, entre la lectura exterior, que podríamos llamar a grandes rasgos racional, y la intuición intelectual. La lectura simbólica que forzosamente utiliza un lenguaje poético. Hay que decir también que yo encuentro a Khayyam profundamente musulmán. Hay que decir que el propio profeta del Islam, el propio profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean sobre él, decía que el Islam es la fitra, la religión natural del ser humano, la creencia de Abraham. Y Abraham, que es el prototipo del hombre que se enfrenta desde cero hacia esa espiritualidad, cuando mira al mundo y dice, ¿de dónde ha salido todo esto? Llama a Dios Elohim, el creador, las potencias creadoras, ¿no? Y entonces con eso se conforma como cualquier ser humano. Dios ha de ser el que ha creado todo esto, hasta que se encuentra con Melquisedec, el maestro de la tradición primordial, que le dice, vas bien, pero el verdadero nombre de Dios no es Elohim, es Adonai, el Altísimo. Los musulmanes tienen una expresión que se ha distorsionado mucho y más últimamente, que es Allahu Akbar. Dios es el grande, el inmenso, el inalcanzable, perdón, que me cuesta pronunciar. Y entonces Khayyam asume esa incapacidad de comprender a Dios. Y esta es una de las características, a mi juicio, del pensamiento oriental, que es capaz de incorporar la duda al proceso lógico mental, al proceso lógico lineal. Entonces, por eso los orientales son capaces de inventarse el álgebra, llaman X a lo que no conocen y operan como si lo conocieran. El álgebra nunca podría haber sido un invento o un descubrimiento occidental, porque para el racionalismo occidental, el excesivo racionalismo occidental, que algunos lo llaman la idolatría del racionalismo, lo que no es pesable, medible, mensurable, constatable sensorialmente, no existe o no cuenta. Los orientales le dan validez a esa otra forma de pensamiento, no quiero decir razonamiento, y son capaces de incorporar la duda a esa reflexión. Y entonces eso implica lo que yo llamo, con muchas reservas, la sinceridad espiritual, la sinceridad intelectual. O sea, ser capaz de conformarnos con que nunca vamos a entender el misterio último, y aún así pues hacemos lo que decía Khayyam: beso el borde de mi copa
y los rizos de mi amada, tranquilo, porque sé que al final me espera la nada o la misericordia. Un occidental diría, qué listo, o todo o nada te espera. Pues sí, esa es la verdad. Y hay que decir que en el diccionario simbólico del Jorasán, besar el borde de mi copa alude a la oración, el zikir, la embriaguez de la Shekinah, que llaman los judíos, de la presencia de Alá. Y los rizos los rizos de la amada simbolizan la creación, es decir, miro admirando. No solo para aprovechar con menor esfuerzo los recursos que nos ofrece la naturaleza. Miro la creación con la... Sí, creo que ha habido un pequeño problema con la conexión con Miguel. Hola, Miguel. Sí, ¿Nos sí, oyes? Sí, ha habido un pequeño problema, creo que se ha ido la han cortado conexión. los hackers rusos. Los hackers. Decía, incluso Ibn Arabi, el mayor talento que haya dado el Occidente, viajó mucho por todo el contexto musulmán y, como decía Jalil, tomó contacto con muchas órdenes sufís y llegó a decir, exagerando, porque la exageración es un recurso, es una licencia poética que se permite el árabe, llegó a decir: los sufíes son mentales o psíquicos, los malamatí son espirituales, ¿no? Y digamos, eso marca una diferencia. Me permito subrayar esta idea de que en la mentalidad oriental es lícito incorporar la duda al proceso lógico mental, esa duda última, que es fruto de la más absoluta sinceridad intelectual, de la que Hayam es una muestra más. Pues si os parece, el tiempo pasa rapidísimo. Para terminar este interesantísimo encuentro, podríamos hacer un barrido sobre el legado de Hayam en la actualidad, a día de hoy, casi 1000 años después de su nacimiento, cómo, digamos, todavía pervive el espíritu de Hayam hoy día en la sociedad actual. Si te parece, Joaquín Rodríguez, nos puedes comentar como iranólogo, hoy en día cómo se vive en la sociedad iraní la obra y el legado de Hayam, porque como bien comenta Miguel en su documental, todavía hoy los jóvenes recitan a Hayam y en cualquier librería o cualquier establecimiento en Teherán, en Irán, se pueden encontrar y de hecho se ven libros que se consultan a diario de Hayam. Bueno, sí. Omar Hayam ha sido, digamos, uno de los, quizás el personaje dentro de lo que son, dentro del Irán, el personaje que más etiqueta la vida. O sea, es un personaje que lo han visto como sufí, lo han visto como una persona incluyente, lo han visto como un libertino, como un poeta de vérsicos báquicos, ¿no? Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a mirar lo que son los autores contemporáneos, ¿no? Que por cierto, hasta 60 o 70 años después de su muerte, no se habla de la poesía de Omar Khayyam, siempre se hablaba de Omar Khayyam como un matemático astrónomo. Cada uno realmente ve a Omar Khayyam de una forma, ¿no? Podemos, por ejemplo, citar a Nasruddin Rosdi, que en el siglo XIII pues hablaba muy mal de Omar Khayyam y de su poema, que decía que era pues un hombre increyente y que estaba perdido y que tendría que rendir cuentas el día del juicio final. Algo parecido también decía 50 o 60 o 70 años después el gran místico Castor de Neishabur, ¿no? Alguien que era también su paisano, ¿no? Y desde que se dio a conocer a Occidente, o sea, desde que Occidente conoció a Omar Khayyam, que quería hacer una puntualización, la primera vez que se tradujo a la poesía de Omar Khayyam fue en 1700 por un tal John Hay, que escribió La religión de los persas, pero lo hizo en latín, o sea que pasó sin ver ni gloria.
y luego fue Hamel Fuchsal en 1818-1820 que lo tradujo al alemán, ¿no? Pero claro, la reconstrucción de verdad fue cuando en 1859 las traduce entonces ya empieza a difundirse por el mundo. Pero que realmente, hasta lo que es la traducción de Fitzgerald, o mejor dicho, hasta lo que es la repercusión que causa en Occidente, ¿no? Omar Khayyam no tenía importancia en Irán como un poeta, ¿no? Se reconocía como astrónomo y como matemático, ¿no? Pero luego, a partir de ahí, pues digamos que sí, en Irán ya ha empezado a trascender lo que es el Omar Khayyam poeta, pero siempre los iraníes siempre han dicho la frase de Omar Khayyam es el poeta de los occidentales. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un país, de una cultura como la persa, en que poeta es aquel que ha compuesto al menos 10.000 poemas. Sin embargo, de Omar Khayyam, seguro, sin ninguna duda, parece que son 66 cuartetas las que hay. No son más, aunque se difieren dependiendo del autor, ¿no? ¿Cómo ven hoy en día a Omar Khayyam? Pues lo ven así, o sea, unos lo ven como bajo el punto de vista sufí. Hay gente que no, que lo ve realmente como un incrédulo que se preguntaba, ¿no? Aunque se preguntaba como un gnóstico, ¿no? Por decir de alguna forma. Otras personas lo ven como simplemente un bático, un poeta bático. Y otros que realmente, pues simplemente se dejan llevar por su poesía, les gusta y la recitan, no tienen ninguna opinión. Digamos que el público simplemente disfruta de su poesía, que realmente es hermosa, y no le da más vuelta, ¿no? Yo creo, o sea, yo no le doy a mi opinión humilde personal, yo no le doy a Omar Khayyam una dimensión, ¿no? Pero eso no quiere decir que realmente las cuartetas de Omar Khayyam no sean unas cuartetas espirituales, ¿no? Son unas cuartetas espirituales, porque para mí la espiritualidad es preguntarse, esa pregunta que siempre se ha hecho el ser humano, que por qué estamos aquí, todo esto para qué sirve. Dios, ¿no? Dios, ¿quién es Dios? Podemos entenderlo, no entenderlo. No solo Dios, sino toda la escatología que le rodea, ¿no? Para mí eso es espiritualidad, ¿no? Y yo a veces pienso que realmente la Rubaiyat, lejos de ser, por ejemplo, versos báquicos o versos que invitan al placer, al epicureísmo o ese tipo de cosas, son realmente rezos, pero no rezos a Dios, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, aquellos que, por ejemplo, parece que le está reprochando a Dios, tú para qué me has creado, para destruirme después, o sea, ¿por qué me has sacado del barro para volverme otra vez a llevar el barro? Son rezos, pero no rezos, no rezos pidiéndole algo a Dios o alabando a Dios, sino para preguntarle a Dios el porqué de todo esto. Son realmente rezos y en ese sentido sí que yo lo veo como una espiritualidad, porque la espiritualidad no es solo religión, no es solo sufismo y todo aquello que le rodea. Pero bueno, hoy en día Omar Khayyam realmente, yo he estado 2 veces en su tumba, en Nisabur, y aquello es un hervidero de gente. O sea, solo ese hecho, solo lo he podido comparar a la tumba de José. El hervidero de gente, aunque todas las tumbas de todos los poetas en Irán están concurridas, sin embargo, yo no he visto tumbas tan concurridas, más concurridas, que la tumba de Omar Khayyam, solo es superada por la tumba de José, ¿no? O sea, que con eso ya uno se puede hacer una opinión de lo que realmente significa en la mentalidad de los persas, ¿no? Como decía nuestro amigo Jalil Bárcena, realmente la importancia que tiene la poesía entre los persas es algo que creo que se da en poquísimos pueblos del mundo, ¿no? Como sus tumbas son visitadas como si fueran santones, ¿no? Y Omar Khayyam es una de ellas. Coméntanos, Jalid, por tu parte, ¿qué opinas de la contemporaneidad de la figura de Omar Khayyam? Sí, no, me ha encantado me ha encantado la última intervención del profesor Vargas, sí, y me ha emocionado porque también he recordado, diríamos, mis visitas a la tumba de Khayyam o de Hafez que son emocionantes y que incluso puedes ver podríamos decir, desde el mullah religioso al chico joven, diríamos, que sigue la moda neoyorquina
diríamos, en su vestir, es decir, al campesino humilde, al ama de casa, a la persona más, entre comillas, de estética pija, es decir, que ves a todo el mundo en las tumbas y creo que para todo el mundo hay un Hafez o hay un Khayyam, pronunciado un poco más a la iraní como pronuncia el profesor Vargas. Bien, yo creo que, miren, solo la poesía ha resistido heroicamente los estragos del tiempo. Solo la poesía resiste heroicamente los estragos del tiempo. Y en ese sentido, por eso los grandes poetas resisten el paso del tiempo. Por otro lado, nadie mejor que los poetas saben decir las cosas, ¿no? Nadie mejor que ellos saben decirlo todo. Esto vale para todos los grandes poetas, pero esto vale también para Khayyam. Yo creo que, efectivamente, yo tampoco no le doy muchas vueltas a Khayyam. Y creo que sería inmerecido darle vueltas porque creo que él no se lo merece. Creo que es una poesía de la instantaneidad también, de la instantaneidad, y que no merece, diríamos, mucha exégesis ni mucha hermenéutica. Creo que es directa, es contundente, es instantánea. Yo creo que resiste el paso del tiempo perfectamente, como resiste el paso del tiempo a algo que en cierto modo le debemos a él también como astrónomo, y es situar el primer día del año persa, el día del Nowruz, el día de la primavera. Es decir, podrán pasar los ritos religiosos, las religiones podrán, diríamos, ser cuestionadísimas, pero nadie cuestionará la irrupción de la primavera. La irrupción de la primavera es un hecho, diríamos, instantáneo también. Nadie cuestionará esto. Podríamos cuestionar dogmas religiosos y los debemos cuestionar, pero situar, diríamos, el año nuevo en la irrupción de la primavera, como hace él con su calendario, y por lo tanto con esa impaciencia, porque es un calendario que la entrada de la primavera se mide por segundos, por lo tanto esa impaciencia de que irrumpe el nuevo año, ya solo con eso diríamos Khayyam ha hecho una gran aportación. Yo creo que en muchos religiosos hay muy poca espiritualidad, y en personas que aparentemente son tildadas de ateos, tildados de báquicos, etcétera, 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 hay, diríamos, una espiritualidad profundísima. Y yo creo que en ese sentido el paso del tiempo, diríamos, Khayyam lo resiste perfectamente. Y será un autor, yo creo, también a redescubrir, como es un autor a redescubrir. Por ejemplo, pongo por caso, es un autor que trato de estudiar, Maulana Rumi, que Europa lo ha descubierto de aquella manera, podríamos decir, y que ahora debe redescubrirlo en una dimensión, diríamos, un poco más profunda. Bien, pues yo creo que Occidente, a mí no me gusta mucho esta diferencia de Oriente y Occidente que tanto le gusta a nuestro amigo Miguel Valls, pero creo que nosotros debemos de redescubrir también un poquito más a Khayyam, pero sin ninguna duda resiste el paso del tiempo, y 4 o 5 de sus rubais, de sus cuartetas, son extraordinarias. Pues ya para ponerle el broche final a este encuentro, Miguel, coméntanos tu punto de vista, tu visión de esta contemporaneidad de Khayyam, perdón. Es realmente sobrecogedor ver cómo bajo los puentes fluviales de Isfahán, aprovechando el eco de las bóvedas, se reúnen por las noches a la fresca cantidad de personas de todas las condiciones para recitar versos de Khayyam. Sería insólito encontrar nuestros adolescentes debajo del acueducto de Segovia haciendo lo mismo, o ir a un café y encontrar sobre la mesa un librito de poemas de Khayyam o de Hafez, para entretener la espera, ¿no? Y digo entretener
y el adjetivo se me queda un poco corto. Sigue vigente la obra de estos poetas o de estos autores, porque realmente son eternos, en el sentido de que hablan de verdades universales, verdades consustanciales al ser humano, que no dependen del tiempo ni del lugar. Si dependieran de una cosa o de otra, o de la percepción del propio oyente, no serían verdades universales. Si algo tienen de valioso las palabras de todos estos sabios, es porque aluden a cuestiones esenciales del ser humano que, insisto, no tienen tiempo ni lugar, por eso son universales. Y aluden a valores supremos, lo que los musulmanes también llaman nombres de Alá, los adjetivos, las virtudes. Esos valores supremos que unos llaman Alá, otros llaman Cristo, otros llaman Buda, u otros llaman decencia o calidad humana. Como acaba de decir Jalil, nos encontramos muchas personas que se declaran ateos o agnósticos y son profundamente religiosos porque tienen como norte esos valores. Una vez le preguntó Ali, el primo del profeta, ¿cuál es el camino más corto a Dios? Y el profeta respondió: recuerda constantemente a Dios. Ese recordar constantemente a Dios lo podríamos traducir en el idioma agnóstico, en el dialecto agnóstico, como tener por norte siempre los valores supremos, la decencia, la virtud, la bonomía, la solidaridad, el respeto al otro. En la medida que tengamos a ese Dios, a esos valores supremos presentes, nuestras vidas irán dirigidas social y personalmente de un modo saludable. Por último, añadir que como complemento a este documental merece la pena leerse el libro Samarcanda de Amin Maalouf, que como fondo tiene el original, el manuscrito de estas Rubaiyat, que es un libro delicioso en todos sus aspectos y complementa datos históricos que por fuerza no caben en un documental. Pues muchísimas gracias, Miguel, por esa apreciación, por ese consejo, que desde luego que tomamos nota para seguir ahondando y seguir conociendo la figura de estos sabios que nos estás descubriendo en esta serie tan interesante como es el viaje a la tradición mediterránea. Sabios y también la cultura, el pensamiento de Oriente, mal llamado Oriente, y que sin duda tiende puentes entre a este lado del Mediterráneo, al otro lado, a fin y al cabo, entre todas las civilizaciones. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un interesantísimo encuentro, ha sido maravilloso escucharos y aprender, como no, de Joaquín Rodríguez Vargas. Joaquín, muchísimas gracias, de Jalil Bárcena, gracias también, y de Miguel Valls, como no. Dime, Joaquín. Yo creo que el mejor colofón es terminar con una cuarteta de Omar Khayyam en español y en persa. Cómo no, por supuesto, adelante. Porque realmente creo que es el mejor colofón, ¿no? Sí, que hable Omar Khayyam y no que hablemos nosotros, ¿no? Efectivamente. Es una cuarteta que a mí me gusta porque refleja lo que eran los debates bizantinos que habían en el siglo XI, ¿no? Te voy a decir primero en español y luego en persa. Un pueblo en la senda de la religión medita, mientras otro pueblo duda en la senda de la certeza. Temo que retumbe una voz algún día que diga: oh ignorante, ni esta es la senda, ni tampoco aquella. En persa es así. Bomi motefakkeran andarraje din. Bomi begomon ketode darroje yakin. Mitarsam adon que pon oyakruzi, que eidi jabarón, rohna onasto. Muchísimas gracias, bellísimo. Pues nada, solo nos queda deciros gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer muy grande. Muchas gracias y
y espero que nos veamos pronto. Muy bien. En otra, Sí, en la próxima. en persona. En Sí, persona, sí, cuando se acabe todo esto. Muy bien. Vale. Hasta luego.